buenas tardes. Estamos en sesión número 2 de los conversatorios sobre temas nacionales y ahora nos toca platicar, debatir, en fin, sacar ideas en relación al tema de las Fuerzas Armadas del México. Dice aquí que es posrevolucionario, pero podríamos poner decimonónico y posrevolucionario. Eso es muchísimo más amplio. Nos acompañan esta tarde el doctor Miguel Soto y el doctor Bernardo Ibarrola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oigan, pues qué bueno que están aquí con nosotros, aquí en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y bueno, sin duda alguna es una preocupación del México actual el tema que se refiere a la seguridad, la parte de un clima de paz que se ha ido rompiendo y a la propuesta que ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en relación a un plan de reformar en ciertas partes las Fuerzas Armadas. Y en este sentido, me gustaría que comenzáramos como buenos historiadores de atrás para adelante, y entonces, bueno, sin duda alguna, Miguel, pues, ¿qué nos podría decir? ¿Cuáles son las características del ejército o de los ejércitos mexicanos en la época decimonónica? Efectivamente, yo creo que sí conviene recuperar un poco de memoria histórica. Y en primer lugar me gustaría destacar el hecho de que fue seguramente cuando México se convirtió en una nueva nación, uno de los problemas más serios que enfrentó fue el hecho de que la metrópoli no reconociera la independencia. Sí. De hecho, hay un cuerpo de ejército en San Juan de Ulúa que bombardea continuamente a Veracruz hasta noviembre del 25, y la amenaza latente de invasión está en Cuba, aquí en La Habana, muy cerca, lo cual finalmente se da ese intento en 29, un intento de reconquista, lo cual obliga, igual que sucedió en otros países de Hispanoamérica, tal vez no con tanta gravedad como en el caso de México, la posibilidad de una frustración de la nueva independencia que se había planteado. Lo cual implicó una militarización, que la militarización que se había dado de manera informal durante la Guerra de Independencia se formalizara una vez que surgió la vida independiente. 70-80% del presupuesto nacional, de los exiguos presupuestos nacionales de los primeros años, estaban dedicados a la defensa militar del país. Sí funcionó para rechazar ese intento de reconquista en 29. No funcionó para enfrentar a otras amenazas externas. Pensamos muy rápidamente la pérdida de Texas en 36, la guerra de los pasteles con Francia en 38 y desde luego la guerra con los Estados Unidos entre 46 y 48. Entonces podríamos hablar que dijéramos, hay una primera etapa que sería, pensándolo, se constituye el país como una, digamos, una entidad distinta a la antigua Nueva España, y entonces una de las necesidades de ese Estado que se va formando, ¿no?, es precisamente una de las instituciones, que es la creación de un ejército. ¿Qué me podrías decir tú, Bernardo? Bueno, es que es un tema muy complicado porque, en efecto, el ejército es una necesidad inmediata, imperiosa del nuevo Estado para y eso nos va a llevar, van a ver qué pronto y qué fácil, hasta el siglo XXI, para las necesidades de defensa que hoy diríamos de defensa nacional, es decir, de defensa de las amenazas del exterior. Pero es que al mismo tiempo, tras la salida de la Guerra de Independencia, el nuevo país está fragmentado y está convertido en un gran conjunto de unidades militares más o menos autónomas, que operan de manera más o menos autónomas. La historia de todo el siglo XIX es la historia de cómo se enfrentan estas unidades militares regionales y a veces se ponen de acuerdo. Hacen una gran confederación en 46, 48, fracasan en su objetivo central de defender todo el territorio, pero no todo, pueden organizarse. Luego se fragmentan y separan durante la mitad del siglo, cuando se está discutiendo la implantación de la gran Constitución liberal, que lleva a la Guerra de los 3 años. Aquí hay una guerra civil en donde elementos tanto de una parte como de la otra del país se enfrentan entre ellos. Para la década siguiente habrá la necesidad de volver a intentar organizarse ante una amenaza exterior, y concluida la amenaza exterior, restaurada la República del 67, se intenta fundar por primera vez un ejército nacional que no esté
digamos que distraído permanentemente por los conflictos internos. Ok. Me gustaría detenerme en esto de los conflictos internos. Claro. Yo creo que ustedes han puesto dos temas muy importantes que son el ejército o fuerzas armadas en relación a los conflictos internos, que me gustaría que abundaras en el caso Texas, guerra con Estados Unidos, intervención francesa, y la parte interna. Claro. Entonces, ¿qué nos puede decir? Porque es una amenaza, o sea, nosotros a lo mejor ya en el siglo XX, XXI, nos queda muy alejada la amenaza externa, pero en el siglo XIX a la generación santanista es del estar en el frente. ¿Qué podrías decir? Sí, yo creo que una clave, una llave fundamental para entender por qué México fue una víctima continua de invasiones externas es la plata novohispana del siglo XVIII. Eso que cantó Humboldt, este país está cayendo de dinero de plata. Entonces, cuando en el plan de Iguala se promulga la independencia y se invita a un príncipe de una casa reinante europea a que venga a gobernar este país, es una invitación abierta. Por supuesto que sí, hay que irles a hacer el favor y de paso les dejamos un príncipe y a ver qué sacamos a cambio. Y esa es la idea del aprovechamiento de la riqueza de México. En la situación de Texas se fue rapidísimo. Está combinado con el proceso de expansión norteamericano que habían adquirido Luisiana, Florida, y lo que seguía en la mira era Texas. No requerían ninguna invitación para llegar a Texas. Como se dieron las cosas, ante el rechazo español a la independencia del país, se invitó a colonos extranjeros a que colonizaran Texas para proteger la frontera. Eso solamente precipitó la pérdida de Texas, precisamente porque fueron ellos quienes finalmente se declararon independientes. El gobierno mexicano, los gobiernos mexicanos pudieron montar una campaña extraordinaria de llevar tanta gente a combatir a Texas, pero era imposible mantenerlo sin una presencia demográfica efectiva como no la había. Competir en un desarrollo demográfico con los Estados Unidos en ese momento era una causa perdida. Y eso es lo que está detrás de los dos conflictos principales, el de Texas y la guerra con los Estados Unidos. Detrás del ejército norteamericano en la toma de California, van las caravanas de colonos que van a tomar posesión efectiva de California. A los 6 meses de ocupada militarmente California, aparecieron los placeres del oro de California, que los habitantes mexicanos no habían encontrado y ciertamente no disfrutado. ¿Y tú qué ves de diferencia entre el ejército santanista, por llamarlo de alguna manera, entre los años 30 y 40 y el que finalmente, dijéramos, hace su triunfo en Querétaro? ¿Tú notas alguna diferencia entre la composición ideales de uno y otro? Sí, desde luego la guerra de reforma, el triunfo de la revolución de Ayutla significa el ascenso de una Guardia Nacional. Es decir, es uno de los puntos culminantes que coincide en Europa con las revoluciones del 48. En las revoluciones del 48, en todas hay la solicitud, la petición de establecimiento de una Guardia Nacional. ¿Qué significa eso? Una democratización y un aspecto de civilidad con las fuerzas armadas, frente a los ejércitos regulares que habían servido simplemente para reprimir las causas populares después de la Revolución Francesa. Entonces hay una aspiración democrática muy fuerte en todo esto. Y esos son los que triunfaron en la guerra de reforma y después contra la intervención francesa en México. Entonces sí hay una calidad sustancialmente distinta de los ejércitos. Sí, y eso nos lleva, Bernardo, a esta idea un poco de esas guardias, para que nos clarifiques: Guardia Estatal, Guardia Cívica, Guardia Nacional, y luego los temores. Porque alguien dice, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre un Vidaurri o imaginemos en la contemporaneidad a Javier Duarte, comandante de una Guardia Estatal de Veracruz? A ver, para reírnos con una angustia, eso es jurídicamente perfectamente posible el día de hoy. En la Constitución del 17, que se quiere heredera contenedora del 57, ese artículo no se le ha modificado en una coma. Los estados, las entidades federativas, están facultadas constitucionalmente para levantar guardias nacionales. Pero me voy un poquito atrás para intentar explicarlo, porque tiene, digamos que hay un juego de términos y de significados que se van encimando. Al principio, antes de que se declare la independencia, la Nueva España no tiene ejército propiamente dicho. Tiene unidades, tiene regimientos. Hay un intento de crear un ejército ante la amenaza británica, en fin, pero eso no prospera. Con la independencia hay un ejército permanente, voy a simplificar mucho, y una gran cantidad de unidades irregulares.
Y más o menos se van estructurando con esta lógica. Un ejército permanente que depende del centro, digamos de la Ciudad de México y de los recursos que pueda tener para conformar una fuerza, y las fuerzas estatales o regionales que van levantando los caciques, los caudillos que se hicieron fuertes durante la independencia, que fueron sobreviviendo por todo el siglo XIX. Tú mencionas a uno celebérrimo, a Bedauri, en la segunda parte del XIX, y que hasta 46 tienen una estructura jurídica en torno de la milicia cívica. El término es milicia cívica. Hay una ley en 46, 47, en plena guerra, que desaparece la milicia cívica y funda la Guardia Nacional, siguiendo un poco el modelo estadounidense de un ejército profesional, un ejército propio, muy pequeñito, mantenido por la Federación para asuntos de defensa nacional, exterior, y guardias nacionales mantenidas por los estados, y aquí viene la clave, para mantener el orden interno. Y entonces, en realidad, la idea es, como decía el doctor Soto, la ciudadanización de la fuerza militar para que los ciudadanos garanticen que ningún estado tenga un poder coercitivo por la fuerza de las armas para imponer su voluntad. Es decir, el pueblo armado, la Guardia Nacional. Esa es la idea en el modelo. En la vida real, lo que ocurre es lo que se decía hace ratito, fue digamos la institución central para articular la prolongadísima guerra civil de todo el siglo XIX. Llegamos a la restauración de la República, la Constitución del 57 no se modifica, y el Porfiriato lo que consigue hacer es fundar un verdadero ejército federal, pequeñito, e ir desarticulando las guardias nacionales. Prácticamente todos los oficiales, los generales que salen de la guerra de intervención, que fundan el ejército federal, Porfirio Díaz mismo, provenían de guardias nacionales. Todos eran oficiales de guardias nacionales, era un pequeño grupo al que pertenecía el ejército desde un principio. Y ellos mismos se van encargando de desactivar la idea de la Guardia Nacional, porque tenía que ver con quitarle poder militar a los gobernadores estatales. Cuando se habla de la Pax Porfiriana, es uno de los elementos. Se comienza a negociar desde el centro, la Secretaría de Gobernación se convierte en la gran negociadora, porque los gobernadores progresivamente van perdiendo capacidad militar, hasta que ya no la tienen en absoluto, ¿no? Estalla la revolución. No podemos contar todo el proceso, pero sí la parte medular. Esa idea central de que los estados podían levantar fuerzas se recupera. Carranza, cuando se rebela en 1913 ante el cuartelazo de Huerta, lo hace utilizando la estructura de la Guardia Estatal, de la Guardia Nacional de Coahuila. Es lo que hace, de hecho, el pie veterano fundador del ejército mexicano es esa Guardia Nacional. Y eso ocurre en Chihuahua, y eso ocurre en Sonora, porque hay una estructura que lo permite hacer este levantamiento. Y volvemos a otro ciclo de guerra civil, ¿no? Al concluir la guerra civil, el proceso de la formación del ejército revolucionario es, en términos generales, muy parecido. El debilitamiento de las unidades estatales y el fortalecimiento, ahora sí, muy en serio, muy en serio, de una fuerza militar federal, un verdadero ejército, a tal punto que al día de hoy no hay una sola Guardia Nacional operando en ningún estado, y tenemos algunos cuerpos auxiliares, como el Cuerpo de Rurales, por ejemplo, que sigue existiendo, pero que está perfectamente desactivado. Eso nos llevaría ahorita, lo que nos dice Bernardo, a volcarnos un poco hacia el siglo XX, pero es un de atrás para adelante. Yo creo que precisamente, a pesar de que yo he escuchado a algunos militares, no sé si sea cierto o no, de que ellos, los militares mexicanos o algunos de los militares mexicanos se sienten realmente herederos, dijéramos, del ejército posterior a las reformas de Serrano, de Amaro, claro, perdón, de Amaro. Vamos un poco a pensar cuáles serían los problemas que ustedes ven como historiadores, pero no solamente como historiadores, sino como sujetos ciudadanos que viven en el México contemporáneo y que pueden reflexionar de atrás para adelante el día de hoy. A ver, Miguel, o sea, dijimos, en un tránsito 1950 la fecha, ¿qué te motiva? A ver, es interesante el abordaje que ha presentado el doctor Ibarrola, tomando en cuenta los retos que enfrentan los gobiernos actuales en México. Es decir, la inseguridad y la lucha rampante contra el narcotráfico, las bandas delictivas que están a la orden del día, y contra las cuales pareciera que se puede
apostar en contra de algunas cabezas y demás, pero no contra las estructuras mismas. Y entonces sí es un reto tremendo el que se está enfrentando de seguridad nacional en muy diversos niveles. Entonces es comprensible la preocupación que hay en las autoridades actuales por tratar de enfrentarlo de diversas maneras, es decir, acudiendo incluso a esta figura de la Guardia Nacional. Creo que sí convendría tratar de precisarlo más por decir qué entendemos actualmente por Guardia Nacional, si son los guardias civiles españoles, los carabinieri italianos, porque algunos críticos, pongamos desde la escuela de la izquierda de los años 60, por ejemplo, dicen que los ejércitos latinoamericanos han tenido más bien un papel, bueno, la mayoría han tenido más bien un papel como esas guardias militares, o sea, no se han utilizado mayormente para defender al país de una amenaza externa, sino se han dedicado para o bien cuidar la seguridad interna o para reprimir hacia adentro, o para la represión. A ver, es que eso es bien interesante, lo que plantea el doctor Soto, pues es nodal. El problema, creo que todos estamos de acuerdo, es que hay un problema, y que el problema es gigantesco, y que entonces hay que abordarlo. Y el problema que hay que abordar tiene que ver con la dificultad y en algunos puntos bastante extendidos del país, la imposibilidad del Estado por ofrecer seguridad, que es una de las funciones centrales del Estado, de las funciones básicas del Estado. A ver, la comparación con el resto de los ejércitos de América Latina puede ser muy útil. Yo creo que se parecían muchísimo todas las unidades militares, o muchas unidades militares en América Latina durante el siglo XIX, y con la península también, pero la revolución sí marcó una gran diferencia. Primero por un elemento muy sencillo, porque no fue nunca un ejército que a la hora de formalizarse tuviera que echar mano, aunque podía hacerlo, del Servicio Militar Nacional. Nosotros tres tenemos cartilla, pero no creo que ninguno de nosotros tres hayamos pasado más de algunas horas en el mundo militar. No estuvimos acuartelados, no servimos a la patria con uniformados ni nada por el estilo. ¿Y quién lo hacía mientras nosotros hacíamos el servicio militar un ratito los sábados? Lo hacían soldados de enganche. Y los soldados de enganche comenzaban a hacerlo en el ejército postrevolucionario. Y el enganche se convirtió desde los años 20 en una opción perfectamente válida, laboral, que en algunas zonas se convirtió en tradición. En algunas zonas de Guerrero, de Oaxaca, de Sinaloa, es tradición que la gente busque incorporarse al mundo militar como soldados. Esto en la parte, digamos, de la tropa. Pero la parte de la oficialidad también se forma de manera popular. El ejército mexicano, el Estado mexicano tuvo éxito, creo que un gran éxito, para formar un sistema educativo, para formar a sus militares. Se refundó el colegio militar, la gran reestructuración del general Amaro en los años 20, con la premisa, bajo la premisa de que se educaría a los soldados o a los jóvenes de extracción socioeconómica, digamos, de medio hacia abajo, no hacia arriba. Y entonces tenemos a la fecha ya una larguísima tradición de mandos militares formados desde el primer momento hasta el último. El sistema educativo militar mexicano ahora es completísimo, están en este momento, yo tengo la fortuna de participar en ello, armando sus doctorados, o sea, están llegando al último punto. Es totalmente nacional, a reserva de que viene la gente a formarse, a tomar cursos. Es totalmente nacional y es profundamente nacionalista. Y esto es muy importante porque a la hora de enfrentar el problema, que es el problema de seguridad, la cosa es muy simple. De la misma forma que podremos contar cómo no hubo o cómo hubo el éxito para formar un ejército en un cierto momento del siglo XIX y del XX, podemos contar el doctor Soto y un servidor todas las penurias que pasó el Estado mexicano para crear policías en el siglo XIX y el XX. Nunca se consiguieron hacer con éxito. Yo digo de broma a los alumnos que me digan el nombre de un policía célebre de este país. De uno. Tenemos un policía célebre. ¿Por qué? Y que me digan el nombre de un militar célebre. Bueno, comenzamos hoy y terminamos mañana. Tenemos muchísimos. A ver, aquí te interrumpo. Sí. Comparación, como historiador. No estamos hablando de ninguna manera de un libro de texto, pero hay muchos generales que los conocemos del siglo XIX, Bustamante, Arista, en fin, varios. ¿Y cuáles son su equivalente en el siglo XX? O sea, ¿cómo haríamos la lectura de
número muy importante de nombres que surgen en la literatura histórica de militares importantes siglo XIX, a lo largo hasta, dijamos, hasta los de hasta Bernardo Reyes, pongamos. ¿Y cuáles serían su equivalente en el 20? ¿Cambió la sociedad? ¿Cambió el peso? Que, a ver, quisiera saber sus dos posturas. Decimonónico 20. Sí, yo creo que se podrían hacer varias etapas, ¿no? Primero, destacar que la mayoría de los militares que gobernaron al país en México independiente, la gran mayoría, habían sido realistas, que habían combatido la insurgencia. Santana, Iturbide, Gómez Pedraza, Herrera, una cantidad impresionante. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que fue necesaria la militarización de la Nueva España para reprimir al movimiento insurgente, pues habían surgido esas cabezas. Así es. Había la estructura para que eso funcionara así. Como digo, si se les ve desde un punto de vista ya estrictamente militar comparados con los ejércitos, con los internacionales con los que se enfrentaron, pues no nos sirvieron de mucho, ¿no? Digo, ya puestos así fría y desapasionadamente, se perdió la mitad del territorio nacional y sobre todo en qué condiciones se perdió. La Ciudad de México fue tomada por 12,000 soldados norteamericanos, tal vez 10,000 soldados norteamericanos. O sea, el número de habitantes, de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, ese es el número que Scott traía consigo y tomó la capital del país. Eso habla de la desintegración que vivía la sociedad mexicana. Entonces, a pesar de los esfuerzos y los grandes recursos que se les habían ofrecido, no cumplieron con su cometido. La primera cosa que determina una república es la defensa de la soberanía. Reprobamos las primeras de cambio. Entonces, eso es brutal. Es una prueba de fuego a la que no se pasó. Bueno, eso explica muchas cosas de lo que sucedió, precisamente. Esa desarticulación lleva efectivamente a la intervención de bienes eclesiásticos y a una reforma como la que tuvimos por medio de una guerra civil. Tampoco fue gratis, ¿verdad? Y entonces sí estamos hablando de una sociedad muy transformada, en donde la participación ya de la ciudadanía, desde un punto de vista militar, es otra cosa. Y entonces sí, los caudillos militares que surgen de eso, en las diferentes etapas, culminando en la Revolución Mexicana, son cada vez efectivamente más representativos del pueblo. Zapata y Villa no son una efigie nada más, son gente que aglutina aspiraciones, posiciones, cultura, y esos son los que representan al nuevo gobierno, al nuevo ejército popular, ¿no? Que surge de la revolución. Claro. Bernardo, un poco para hacer ya el puente a la última etapa, que ya es lo contemporáneo. Esta preocupación, dijimos, tú haces muy bien esa descripción de cómo el ejército mexicano va a incorporar en sus sistemas educativos a gente del pueblo, y van a ser ingenieros, van a ser militares, etc. Hay un ejército, dijéramos, mexicano pequeño, según yo lo veo, 1950, 1960, por ahí aproximadamente, o no es tan pequeño. Ver, es que es un ejército. Pero déjame terminar. Sí. Y entonces, ¿cómo verías tú ese tránsito de ese ejército 1950, 60, 70 a las necesidades y cómo ha crecido al día de hoy? Para la última pregunta, que es, necesitamos, que vamos a hacer Guardia Nacional, no Guardia Nacional. O sea, quisiera yo que pudieras hilar esa. Es bien interesante porque tras la revolución se trata de un país en armas, que hay que desarmar, hay que hacer que las unidades dejen de serlo, que la inmensa mayoría de los que fueron soldados dejen de serlo, asimilar una cantidad muy grande de oficiales, de jefes, de generales, meterlos al ejército. El ejército es una máquina de acuerdo político muy eficaz, donde cabe todo el mundo, literalmente todo el mundo. Es decir, en el Ejército Nacional entran antiguos villistas, zapatistas, carrancistas, obregonistas, cuidando políticamente, por supuesto, quién es quién. Y esta máquina no reduce, fíjate, el número de soldados. El ejército mexicano siempre ha sido un ejército numeroso, porque es un gran ejército de infantería. No hay otra posibilidad para la conformación del territorio nacional. No puede ser un gran ejército que se mueva por unidades motorizadas. Es un ejército de infantería que tiene que ocupar el territorio. Entonces, siempre ha estado entre 150,000, 250,000 hombres, permanentemente. Y ha tenido funciones muy importantes que no se veían con la claridad con la que se ven ahora. Porque lo que pasó
desde mi perspectiva, y aquí ya me meto donde hay territorios que yo no estudio directamente, es que el Estado mexicano a partir de los años 50-60 fue perdiendo la capacidad de mantener cierto control del espacio, tanto física como jurídicamente. Es decir, tenemos una crisis de justicia. Ahora la pregunta es, ¿quién ha impartido justicia? ¿Qué jueces han impartido justicia? ¿Y qué policías se han encargado de que la justicia se imponga y se persiga a los delincuentes y se les encarcele de manera justa? Ante ese problema, la solución, si no la solución, el recurso desde la época del presidente Zedillo, comenzó el proceso, no es muy reciente, fue echar mano del ejército, porque el ejército está ordenado, el ejército está disciplinado, el ejército está entrenado. El problema es que no está ordenado, disciplinado, ni entrenado para hacer funciones policiales. Son funciones estrictamente diferentes, porque las funciones policiales tienen que ver con la ley, y las funciones del ejército tienen que ver con la defensa. Son diferentes. Aquel punto es, y hasta donde yo entiendo, la apuesta del presidente López Obrador es partir del hecho de que lo único que tiene para agarrar, de lo que puede confiar, es el ejército. Y creo yo, y he buscado la declaración con ahínco, pero no la he encontrado, escuché con mucho cuidado, por ejemplo, el planteamiento general de seguridad de Alfonso Durazo, el nuevo secretario de Seguridad Pública, en el que plantea esta Guardia Nacional. Yo la entiendo como el pie fundador de una policía nacional. ¿Con qué? Pues con la fuerza que tiene, ya en este momento. Creo que aquí lo que está en discusión es la, transferencia de las funciones de seguridad del nivel municipal y estatal al nivel federal. Creo que ese es el gran tema del que se va a hablar los siguientes años. Y el otro, que a mí me parece bastante razonable, es cómo se funda una policía nacional. Bueno, hay dos maneras: a través de la policía que tenemos o a partir de otra cosa. Y de las policías que tenemos parece que no tenemos de dónde echar mano. La Policía Federal, que se funda a finales del milenio anterior, no funcionó muy bien en realidad. En cambio, el planteamiento que se hace desde la Secretaría de Seguridad Pública, el proyecto, que tiene que ver primero con un gran proyecto de reforma de la justicia, que tiene que ver con los jueces, y que tiene que ver con la impartición de la justicia, es como el escalón, o sea, como el elemento básico. Luego se expresa con la necesidad de formar una verdadera policía. ¿Cómo? Bueno, pues convertir en policías militares primero a los militares que están haciendo la chamba, que no les toca y que la hacen muy mal, porque no están entrenados para ello, y comenzar a formarlos. Entonces la idea, hasta donde yo entiendo, es la formación de una policía nacional, que a López Obrador se le ocurre nombrar Guardia Nacional, con la que le da un nuevo sentido al término, un sentido del siglo XXI, que en realidad sea una policía nacional bajo órdenes federales y de componente militar. Hay muchas policías de componente militar, los carabineros chilenos, la Guardia Civil española, la Gendarmería francesa, hay muchos cuerpos. Su particularidad es que tienen disciplina militar y de una manera u otra están acuartelados. Según la unidad, están acuartelados con sus familias, viven en casas cuartel. Y esto hace más factible cierta disciplina. El planteamiento, hasta donde yo lo entiendo, va por ahí: tomar a 150,000 soldados y los transformando en policías militares y luego fundar la policía. Durazo hablaba de la formación de un cuerpo con identidad, con estructura, con escuela y de un plan de implantación territorial en 256 unidades o distritos o zonas, no recuerdo cómo decía, en 3 años. No suena mal. Pues sí, es verdaderamente, es un reto. Y ahorita que planteabas este nexo de justicia, policía, la formación o lo dijéramos, el área donde se mueve el ejército y la coyuntura de este momento cuando estamos grabando este programa, de toda esta discusión de los jueces, de los sueldos, de pronto me vino a la mente la coyuntura del final de la guerra de la Revolución de Ayutla, cuando se da la ley Juárez, la ley de administración de justicia, que bueno, está cómo se va a hacer el fuero militar o el fuero eclesiástico, y también otra parte de la ley muy interesante, que es la reforma del sistema judicial mexicano y de sus sueldos. Entonces, Miguel,
un poco ya para redondear, ¿qué te gustaría terminar tus comentarios? Bueno, yo creo que estamos frente a un gobierno que aspira a llevar a cabo una cuarta transformación del país. Ajá. Yo diría, si pudiera llevar a cabo Ajá. la aplicación efectiva de la justicia en este Sería país, mucho. independientemente de los sueldos de los magistrados, estaríamos del otro lado. Esa es la gran deuda. O sea, fue interesantísimo oír cómo es que se lleva a cabo esa militarización en ausencia de justicia. Esto, precisamente, ese es el problema que tenemos. Uno de ellos, de los más acuciantes. Y seguramente desde el punto de vista de las aspiraciones de la sociedad, pues de los más urgentes. Eso es lo que hay que enfrentar de una manera integral. O sea, los sueldos es una parte del problema. Ese no es solamente el problema, es mucho más profundo que eso. Pero nos llevaría, dijéramos, esas dos, seguridad, administración de justicia, por parte de un mismo problema también. Sí, claro. Fíjate, como comenzamos hablando de seguridad y estamos hablando de justicia. Y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Soto, es una deuda del Estado mexicano. Ha podido tener poderes judiciales que han sido por momentos brillantes, con grandes jurisconsultos, con grandes jueces, pero como agencia del Estado encargada de regular la vida de sus habitantes a partir de la justicia, ha fracasado. Y eso ha llevado a todo lo demás. La policía, como quiera que se llame y de donde sea que salga, tiene que ser el brazo de la justicia. Mientras no lo sea, vamos a desconfiar de ella. Siempre. Podremos aspirar y tener admiración por algunos momentos militares, en tanto pues, el ejército se ocupa de defender que la patria no desaparezca y cosas por el estilo, pero nada más, pero no tenemos esta posibilidad de convicción de que un órgano estatal se encargue de aplicar, de ejercer con el ejercicio legítimo de la violencia, la justicia. Y entonces, cualquier cosa que pase con la seguridad y con las fuerzas militares o policíacas, si no es parte de un proceso que lleve a o que sea parte de un gran mecanismo de refundación del sistema judicial mexicano, no va a funcionar. Bueno, pues sin duda alguna es un problema para cómo va a funcionar este gobierno que está comenzando. Y bueno, desde el punto de vista de los historiadores, no es un problema nuevo, sino es un problema muy antiguo que bueno, tiene sus aristas, tiene sus formas distintas de sus etapas, por lo menos diríamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿algo más? A mí me esperanza mucho que la nueva secretaria de Gobernación, para empezar, sea mujer, pero para seguir sea una antigua juez. Me parece que es una cosa no banal. No estamos hablando de el jefe de la política, pensando en la época, digamos, dorada del sistema político mexicano por revolucionario, que era un señor más o menos oscuro que estaba en el Cobián haciendo telefonazos a las 3 de la mañana. Sí, también era medio policía, Gutiérrez. Claro, pero era este policía sin ley, justamente ahí está el punto. Era un policía sin ley, que metía orden pero no impartía justicia. Y ahora tenemos a la cabeza de la política internacional a una antigua jueza, no sé cómo se diga para ser correctos, la juez, que es muy reconocida en el ámbito judicial y muy respetada en el ámbito judicial. Me parece que es esperanzador como punto de partida. Y ojalá que encontremos la cuadratura del círculo, más nos vale, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, profesores, y bueno, seguimos en estos conversatorios de los grandes temas nacionales. Buenas noches. Hasta luego.